Bienvenidos a una nueva cita de psicoanálisis. Hoy sí vamos a trabajar con psicoanálisis y orientado en dirección a las personas que están preparando el examen de residencia en psicología clínica en Argentina, reforzando un material sobre el cual ya tenemos algún video, ya cuentan ustedes con algún video para ver sobre el seminario de la angustia de Lacan. Pero como me han solicitado que refuerce un poco ese material, aquí tengo este video. Igualmente les dejo abajo los links para que puedan ver el otro material relacionado sobre el seminario 10 de Lacan, de 1962-1963, que se llama ni más ni menos que La Angustia, ¿sí? Y en esta oportunidad vamos a leer una puntuación que tengo aquí sobre los temas más importantes, centrales, que se solicitan en el examen de los capítulos que corresponden, que son el capítulo 1, que se llama en la versión oficial, la de Paidós, se llama La angustia en la red de los significantes. Luego el capítulo 6, que se llama Lo que no engaña. La angustia es lo que no engaña. Luego el capítulo 8, la causa del deseo. Y luego el capítulo 9, pasaje al acto y acting out. ¿Sí? Vamos a ver si hay alguno más. Sí, bueno, el capítulo 12, la angustia, señal de lo real. ¿Sí? Son los capítulos que entran para el examen de residencia, con lo cual vamos a hacer una puntuación enriqueciéndola con la lectura del seminario directamente de Lacan, ¿sí? Tratando de enriquecer un poquito ese resumen, leyendo alguna puntuación, alguna cita. Así que bueno, espero que les sirva para los que estén preparando el examen. Los otros videos uno es un conjunto de choice que siguen sobre este material y el otro es las preguntas de años anteriores realizadas en exámenes de residencia sobre este texto, ¿sí? Así que vamos a trabajar ya mismo. Bueno, vamos a trabajar entonces, vamos a arremeter con esta tarea. Tenemos entonces el capítulo 1 del seminario 10 que se llama La angustia en la red de los significantes, ¿sí? Comienza diciendo Lacan, vamos a hacer una puntuación breve del seminario, ¿sí? Y es interesante siempre ver cómo Lacan está dialogando con sus contemporáneos, con quienes lo critican, con quienes disputan espacios de poder y presentan teorías diferentes. Bueno, en fin, comienza diciendo lo primero que dice al abrir el seminario es que este año nos va a hablar de la angustia, les va a hablar de la angustia, y que alguien ahí no alejado del círculo eh, de los que estaban allí, el otro día dice que con alguna sorpresa para él, le dijo que era un tema que no daba para mucho, el tema de la angustia, ¿sí? Y dice Lacan, por eso trataré desde hoy de poner a ustedes manos en la obra y de demostrarle, dice, y de probarle, lo que no me costará, dice, no me costará probarle a esta otra persona que todo lo contrario, que es un tema que da para mucho realmente, y justamente, y ni más ni menos porque podemos agregar que la angustia en sí para el analista, digamos, es un elemento, un concepto con el cual tiene que trabajar en la clínica constantemente, ¿sí? Tiene una gran importancia y eso es lo que trabaja Lacan durante todo el seminario, que está buenísimo, se los recomiendo más allá de los que tienen que preparar el examen, ¿sí? Bueno, seguimos. Comienza diciendo entonces que la estructura de la angustia
es ciertamente la misma que la del fantasma, ¿sí? El fantasma es lo que escribe en su grafo, que está acá, lo pueden ver acá en el video, se los puse acá primero, que comienza hablando del grafo del deseo. Lo presenta acá en el seminario y dice, lo utiliza en este caso para decir que la angustia tiene la misma estructura que aquella estructura tan esencial llamada el fantasma, dice, que es la que pueden ver acá, ¿no? Sujeto barrado, losange, objeto A, entre paréntesis, que está ubicado acá, entre el sentido del otro y el significante de la falta en el otro, ¿sí? En ese pasaje, en ese vector, se ubica el fantasma, ¿sí? Que es otro concepto muy importante en la obra de Lacan. Bueno, entonces, a tener en cuenta que en el fantasma interviene el sujeto barrado, o sea, la división del sujeto, en relación con el objeto A, ¿sí? En relación con el objeto A, que es el objeto de la angustia, ya lo vamos a ver en el transcurso de que puede ser de la angustia en alguna oportunidad. Bueno, entonces dice Lacan que la estructura de la angustia es la misma que la del fantasma, por un lado. Y presenta el grafo, agregando además acá que por su forma, la forma del grafo, dice que es un grafo con el cual viene hace tanto tiempo trabajando ya, que quizás nunca lo hayan notado, dice, le habla a su auditorio, pero que la forma del grafo incluso es similar a una pera de angustia. No por azar, quizás no sea por azar que debamos evocarla aquí, dice, ¿no? La pera de la angustia, la forma del grafo. Eh, Como pueden ver, lo equipara también con el plexo solar. ¿Sí? El plexo solar, acá en el vientre, acá arriba, abajo de los pulmones, donde, bueno, quizás se pone en juego algo del sentimiento de la angustia a nivel corporal. ¿Sí? A continuación, introduce la relación central, importante, de la angustia con el deseo del otro. ¿Sí? Lacan dice que hay una relación esencial entre la angustia y el deseo del otro con mayúscula. ¿Sí? La angustia y el deseo del otro, entre ellos hay una relación esencial. Y trae a cuento, entonces, por eso tenemos acá la simpática y no tanto figura de esta mantis, la mantis religiosa, este insecto voraz, muy voraz, que tiene una particularidad, y más allá de tener esta particularidad, realmente es un insecto es un gran depredador en su medio, es un insecto muy voraz, pero bueno, tiene la particularidad que después de aparearse, se devora, la hembra se come, se devora al macho, ¿sí? Bueno, y introduce entonces la fábula del apólogo de la mantis, siempre en línea con ilustrar algo de la angustia, ¿no? Dice, para quienes no estaban allí, recordaré la fábula, el apólogo, la imagen divertida que erigí ante ustedes por un instante, revistiendo yo mismo ante ustedes la máscara animal con que se cubre el brujo de la gruta llamada de los tres hermanos. Me imaginé frente a otro animal, este de verdad, que supuse gigante en aquella ocasión, una mantis religiosa. Como yo mismo no sabía qué máscara llevaba yo, pueden imaginarse fácilmente que tenía alguna razón para no estar tranquilo ante la posibilidad de que, debido a algún azar, aquella máscara fuese impropia, induciendo en mi partener algún error sobre mi identidad.
La cosa quedaba acentuada por lo siguiente, dice, que añadí, que yo no veía mi propia imagen en el espejo enigmático del globo ocular del insecto. Es decir, él no llegaba a verse en el globo ocular del insecto su propia imagen, con lo cual no sabía cuál era la imagen que estaba viendo la mantis en él. Sí, esa es la metáfora, el apólogo con el que ilustra. Y luego de esto dice, esta metáfora conserva hoy todo su valor y justifica que haya puesto en el centro de los significantes en esta pizarra la pregunta que hace tiempo introduje como la bisagra entre los dos pisos del grafo. A ver, vamos a buscar la imagen. Ahí está, ahí puse la imagen del grafo en el momento de la conformación, cuando pasa del piso inferior al superior, se va conformando con el famoso que voix, que es el ¿qué quieres o qué me quiere? Que Lacan acá dice que es una pregunta que queda suspendida entre los dos pisos del grafo. Y dice que no es solo qué pide él a mí, el otro a yo, al ye, sino también una interrogación suspendida que concierne directamente al yo. La pregunta, como decía recién, se mantiene en suspenso, suspendida entre los dos pisos del grafo, ¿sí? La distancia entre ellas hace al mismo tiempo homólogas y distintas la relación con el deseo y la identificación narcisista. Vamos a decirlo más sencillo. La pregunta, digamos, consiste más que nada, tal como lo dice Lacan acá, que concierne, es una pregunta suspendida que concierne directamente al yo y no tanto como cómo me quiere, no es una pregunta que dice cómo me quiere, sino qué quiere el otro, con mayúscula, en lo concerniente a este lugar o posición del yo. ¿Sí? Esa es la pregunta que se articula en el que voix. Lo que dice acá es que hace homólogas y distintas, siempre hablando un poco difícil de acá, pero hace homólogas y distintas la relación con el deseo y la identificación narcisista. Veamos en el grafo que la identificación narcisista que está aquí, debajo del gran otro, tesoro de los significantes, o sea, la identificación narcisista pasa por el otro y se torna en deseo, y ahí es donde se produce la pregunta del gran otro, nuevamente, respecto de la pregunta que se hace el sujeto respecto de qué es lo que quiere el gran otro en lo concerniente a mi lugar en el yo. O sea, aparte de la identificación narcisista, al pasar por el otro, en línea con el deseo, homólogo al deseo, se produce esta pregunta y ahí se establece entonces la fórmula del fantasma, donde podemos considerar que, tal como decía al principio Lacan, es igual a la estructura de la angustia. La estructura del fantasma es igual a la estructura de la angustia. Entonces dice que en el juego de la dialéctica que anuda estrechamente estas dos etapas, es donde veremos introducirse la función de la angustia. Ahí es donde vamos a encontrar la función de la angustia en la dialéctica que anuda estos dos momentos, ¿sí? Quizás en el que se establece un primer piso y se va construyendo el segundo del grafo, ¿sí? No es que sea en sí misma su resorte, dice, esta distancia, estos dos pisos, sino que es lo que nos permite orientarnos en función de los momentos de su aparición, de la angustia. ¿Sí? Esto nos permite orientarnos eh, en la aparición de la angustia. Dice un poquito después que mediante este grafo se constituye como una guía, será como la guía de nuestro discurso, el discurso que va a dar en este seminario, y una guía también, por supuesto, eh, para pensar acerca de la angustia, ¿no? Que es sobre lo que estamos trabajando.
Muy bien. Acto seguido, entonces, Lacan lo que hace es dialogar un poco con la filosofía y introduce, en principio, a los existencialistas, y nombra algunos: Kierkegaard, Gabriel Marcel, Christophe Verdieu y otros, y dice que en el discurso del existencialismo parece vislumbrar, él lee que los existencialistas intentan dar cuenta de la angustia por medio de cierto desasosiego y de cierta prisa, ¿sí? Él señala un movimiento de prisa y el desasosiego en el sentido etimológico del término, que el término desasosiego se relaciona con estar sentado. Vamos a resumirlo: estar sentado, eh, estar... eh, deriva del verbo sosegar y precedente de un supuesto latín vulgar que es sesicare, que tiene que ver con estar sentado, ¿sí? Por otro lado, dialoga con Heidegger y dice que Heidegger relaciona la angustia más bien con algo del orden de la preocupación, y también con Sartre, que dice que Sartre lo relaciona con algo más bien del orden de la seriedad. Agregando él mismo, Lacan dice que le agrega también el concepto de espera, agrega la espera este, eh, como un concepto que bien puede estar en línea con los otros. Sin embargo, antes de finalizar, digamos en la página 17, ya plantea que, dice: entre esta preocupación, esta seriedad y esta espera, ¿creerán ustedes que es así como he querido circunscribir, atrapar a la angustia? Bueno, no es así como yo, dice, quiero atrapar, circunscribir, delimitar a la angustia, no entre la preocupación, la seriedad y la espera, ¿sí? Así es como lo hacen los filósofos, estos que ha nombrado, y dice eh, que él va a plantear algo diverso, ¿sí? Con lo cual, lo que termina diciendo, lo que está diciendo Lacan, lo que está haciendo es preparar el terreno para decir dónde sí él mismo, en el desarrollo que sigue, va a situar, va a atrapar a la angustia, al concepto de angustia, es decir, dónde va conceptualmente a delimitar el lugar donde encontrar a la angustia. Y por supuesto que es una delimitación conceptual, pero que es la guía que después va a ser utilizada por el clínico en su trabajo con el paciente, porque la delimitación conceptual justamente lo que hace es que se convierte en una herramienta para luego trabajar en la clínica psicoanalítica, ¿sí? Me pongo acá abajo porque ya presento el cuadro. Este cuadro no estaba presentado en los otros videos, así que vamos a trabajarlo brevemente. Justamente en línea con lo que venía diciendo, en la segunda parte de este primer capítulo comienza con la presentación de este cuadro, que es el famoso cuadro de la angustia de Lacan, que es un cuadro que funciona como un cuadro con dos ejes, al estilo de un eje cartesiano, pero la parte inferior de un eje cartesiano, ¿sí? Si el eje cartesiano le damos 4 espacios delimitados por una cruz, digamos, estaría ubicado en la parte inferior derecha. Introduce el tema planteando lo que trabaja Freud en relación a la angustia en su famoso texto Inhibición, síntoma y angustia, y cruza estos tres conceptos en forma transversal, como pueden ver en este cuadro: inhibición, síntoma y angustia. Y empieza entonces a explicar lo que tiene para decir en función de esto. Y mientras va probando que sí, hay mucho para decir sobre la angustia. Bueno, en principio dice que, también en la página 17, seguimos ahí, que cuando
se habla a propósito de la angustia, hay que saber que no hay red. No hay red tratándose de la angustia. Tratándose de la angustia, no hay red. Cada eslabón, es decir, cada eslabón de los que están presentados aquí, no tienen otro sentido en sí mismo que el de dejar vacío donde está a la angustia. ¿Sí? Dice Lacan que en el discurso de inhibición, síntoma y angustia, Freud habla de todo menos de la angustia en sí misma. ¿Significa esto que no se puede hablar de ella? Bueno, pregunta, ¿no? Bueno, dice, no voy a demorarme en demostrarles lo que salta a la vista, la diferencia entre la estructura de estos tres términos, inhibición, síntoma y angustia. Ninguno de los cuales tiene en absoluto, si queremos situarlo, los mismos términos como contexto o entorno. Dice que cada uno de estos términos, inhibición, síntoma y angustia, tienen en sí mismos diferentes contextos o entornos, ¿sí? Dice, para empezar por el primero, que está aquí arriba, inhibición, dice que la inhibición está en la dimensión del movimiento. La inhibición, claro, está ahí en la dimensión del movimiento, en este caso la falta de movimiento, ¿no? Porque la inhibición produce detención o freno. Entonces dice que Freud, a propósito de la inhibición, no puede hablar, en el texto de Juanito, famoso, en el texto del caballo de Juanito, dice que Freud, a propósito de la inhibición, no puede hablar de otra cosa más que de la locomoción. Justamente está hablando del movimiento. Dice, el movimiento existe, al menos metafóricamente, en toda función, aunque no sea locomotriz, ¿sí? En la inhibición de lo que se trata es de la detención del movimiento. Es de la detención del movimiento. Por eso, bueno, está aquí al principio del eje del movimiento, como pueden ver. Porque, como ustedes pueden ver, este cuadro se constituye con los dos ejes que les mencionaba. Uno es el eje de la dificultad, que es el de arriba, hacia la derecha, a mayor, en mayor dirección a la derecha, mayor grado de dificultad, y el movimiento, que es el eje que va de arriba a abajo, que también aumenta hacia abajo. A medida que nos alejamos de la inhibición, aumenta el movimiento. Vamos a ver la particularidad de cada momento, pero en este eje se pone en juego el movimiento y en este la dificultad, ¿sí? Y bueno, en el cruce de ambos se producen los distintos elementos, eslabones de la cadena que plantea Lacan para cercar la angustia, para dar cuenta entonces de la angustia. En la inhibición entonces dice acá su famosa frase que la inhibición es como de lo que se trata es de la detención del movimiento y la inhibición es como un síntoma, estar inhibido es un síntoma metido en el museo. Es una metáfora, la verdad, maravillosa la que articula Lacan. Dice que estar inhibido es como un síntoma, pero congelado. Imagínense en una vitrina y que se puede ver, contemplar, pero eso no hace que se mueva, que se resuelva, que se disuelva. Es un síntoma en el museo, ¿sí? Y acto seguido, que dice que estar inhibido es un síntoma en el museo, dice que estar impedido, que es el segundo elemento a la derecha, en el eje, en la línea, en la columna, digamos, del síntoma y del acting out, estar impedido es sí un síntoma. Justamente estar impedido es un síntoma porque está en la columna del síntoma. Estar inhibido, en cambio, es un síntoma en el museo, dice. Entonces, estar impedido es es un síntoma. Y dice que impedicare, que es la etimología de estar impedido,
quiere decir caer en la trampa, justamente. Caer en la trampa. O sea que el que está impedido, el que está ya en la columna del síntoma, ha caído en una trampa. Desde luego. Dice que es, desde luego, estar impedido, impedicare, caer en la trampa, es una noción preciosa, ¿verdad? Valiosa, porque pone en juego esta dimensión del síntoma que tiene que ver con estar entrampado en una situación. Implica, en efecto, dice Lacan, la relación de una dimensión con algo que viene a interferirla y que, en aquello que nos interesa, impide no la función, término de referencia, no el movimiento que se ha vuelto difícil, sino al sujeto. El impedimento impide no al movimiento, no la función, impide al sujeto. He aquí, dice, algo que nos aproxima a lo que buscamos, a saber, lo que ocurre bajo el nombre de la angustia. Por eso dice, pone impedimento en la misma columna que síntoma, ¿sí? Muy bien, entonces empieza a trabajar el impedimento, ¿sí? Tal como dijimos, el impedimento en la columna del síntoma, que como pueden ver tiene una idea ahí en la debajo, una I entre paréntesis A, que acá indica la captura narcisista, la imagen especular, el otro con minúscula, ¿no? Y dice acá que la trampa que viene relacionada con el impedimento, con el impedicare, el impedimento, tiene que ver justamente con quedar atrapado en la captura narcisista. Y ha sacado una articulación, dice que quedar atrapado en la captura narcisista se relaciona con el falo investido en forma autoerótica, dice. Entonces pone en línea el hecho del falo investido, o sea, el falo investido en forma autoerótica y la imagen especular. Lo que se relaciona con el impedimento sería, en otro plano, la presencia de la castración. La castración que sería un obstáculo, un impedimento a la realización del falo sostenido en la imagen especular o investido autoeróticamente, tal como en la imagen especular, ¿sí? Lo que dice es entonces que el impedimento está vinculado, el que sobreviene está vinculado con el sujeto que avanza hacia el goce, es decir, hacia lo que está más lejos de él, y se encuentra con esa fractura íntima tan cercana al haberse dejado atrapar en el camino por su propia imagen, la imagen especular. Esa es la trampa. Dice que, claro, en la búsqueda de goce, el sujeto se deja atrapar por la imagen especular, lo que queda relacionado de alguna manera al falo investido autoeróticamente, y que la castración sobreviene en ese camino hacia el goce, apoyándose en la imagen especular, ¿sí? Bueno. Luego continúa con el término siguiente, que es el embarazo. Se regocija Lacan cuando va avanzando por, dice, la etimología me colma, dice Lacan, ¿no? Por lo que encuentra en estos términos con los que estructura este cuadro. Y el embarazo entonces se refiere a la dimensión de la dificultad, como pueden ver, la primera fila horizontal que empieza por la inhibición y que sigue con el impedimento, culminando entonces, dice así Lacan, en esa forma ligera de angustia que se llama embarazo. Es una forma ligera de angustia porque, como pueden ver, está alejado de la angustia, si bien está en su columna. Con lo cual, el embarazo
dice entonces que se encuentra, vamos a leerlo, no será tanto más, no será el embarazo tanto más precioso cuanto que hoy, bueno, la etimología me está colmando. El embarazo es exactamente el sujeto revestido con la barra, o sea, la división cayendo sobre el sujeto, ¿sí? Porque imbaricare, que es la etimología de embarazo, alude de la forma más directa a la barra. Vara, en cuanto tal, dice. Fíjense, vara, ¿no? Porque vara en cuanto tal. Esta es ciertamente la imagen de la vivencia más directa del embarazo, cuando uno ya no sabe qué hacer con uno mismo. Cuando uno busca detrás de dónde esconderse, pero no encuentra dónde. Entonces, se trata de la experiencia de la barra, del barramiento, de la necesidad de que, digamos que en algún punto, el embarazo, ¿no? La vergüenza, esta sensación de no saber dónde esconderse ya. Y claro, y comenta acá que en español, embarazo, además, dice acá, ¿hay algún español aquí? Dice, recordemos que siempre está hablando en francés, ¿no? Pero el término en español es, como nosotros podemos apreciar, bueno, designa además a la mujer encinta, ¿verdad? Embarazada. Además del embarazo al que se alude cuando uno quiere ilustrar esta emoción que acabamos de describir. Dice, designa a la mujer encinta en español, lo cual es otra forma bien significativa de la barra puesta en su lugar. Dice que la mujer encinta es otra de las formas bien significativas del embarazo, de la barra, o sea, del barramiento puesto en su lugar. Luego sigue entonces con el término, con la palabra emoción. ¿Sí? Emoción que en la línea del movimiento, dice Lacan que la emoción se refiere etimológicamente al movimiento. Solo que aquí vamos a darle un empujoncito introduciendo la emoción en el sentido goldsteiniano, dice, ¿no? Y dice que vamos a considerar la emoción en el sentido de desagregar, o sea, en negativo, el negativo de agregar emoción, sino que desagregar, que es la reacción a la que se llama catastrófica. Dice que es útil indicar dónde poner esto, pues al fin y al cabo algunos nos han dicho que la angustia era esto, la reacción catastrófica, pero él dice que no es esto justamente. Así que bueno, eso es lo que dice por ahora de la emoción. Si les interesa ver algo sobre emoción, tengo un video sobre las emociones desde el ángulo del análisis de discurso. Tal vez les sume para ampliar un poco algo de información al respecto. Bueno, a ver, continuamos. El paso siguiente es el término turbación, que está en el punto más alejado, en el nivel más alto de la línea de movimiento. Que la turbación sería, entonces, hace todo un recorrido por la etimología de la palabra y dice que la turbación es la caída de la potencia, el trastorno en sí mismo, la caída de la potencia, ¿no? Dice, todo esto debería hacerles percibir claramente que los matices lingüísticos, incluso las versiones aquí mencionadas, todas las que menciona acá Lacan, nos sirven de guía para definir con la turbación el tercer lugar, en el sentido de lo que significa la inhibición en la vertiente del movimiento, ¿sí? O sea, la inhibición era el síntoma en el museo, la emoción era el desagregado de la misma, ¿sí?
y la turbación es lo que significa la inhibición en la vertiente del movimiento. Tal como en la vertiente de la dificultad hemos designado la referencia correspondiente con el embarazo, ¿sí? Así como en la vertiente de la dificultad tenemos el embarazo, la turbación ocupa el mismo lugar, pero en relación a la columna del movimiento y partiendo desde la inhibición. La turbación es el trastorno, dice. Es el trastornarse en cuanto tal, el trastornarse más profundo en la dimensión del movimiento. El embarazo, en cambio, es el máximo de la dificultad alcanzada. La turbación es el máximo en el eje del movimiento. Bueno, y en el último fragmento de la clase, bueno, deja en suspenso para trabajar más adelante el pasaje al acto y el acting out, ¿verdad? Y la angustia misma, a la cual tiende a entornar haciendo la descripción de estos otros elementos, de los elementos que la contextúan. Entonces dice, la angustia, ¿qué es entonces la angustia, no? Dice, hemos descartado que sea una emoción, ya que ven que la emoción está ahí, con lo cual no es la angustia la emoción. Entonces dice que para introducirla a la angustia, voy a decir, dice Lacan, que es un afecto. La angustia es un afecto. Dice que alguna vez trató de decir lo que el afecto no es. El afecto no es el ser dado en su inmediatez ni el sujeto en su forma bruta. Eso no es el afecto. Dice, y por eso justamente el afecto tiene una estrecha relación con el sujeto. ¿Sí? El afecto, desde el punto de vista del psicoanálisis de Lacan, tiene una estrecha relación con el sujeto, incluso tradicionalmente, dice. Dice, espero articulárselos de una forma indeleble la próxima vez. O sea, un poquito más adelante, en las otras clases, trabaja con el afecto un poco más. Dice, también lo que he dicho del afecto es que no está reprimido. El afecto no está reprimido. Lo encontramos desplazado, loco, invertido, metabolizado, pero no reprimido. Lo que está reprimido son los significantes que lo amarran. Está diciendo mucho, ¿eh? Dice que lo que está reprimido son los significantes que amarran al afecto. Y dice, por ejemplo, introduce la cólera. Es interesante tener en cuenta este pasaje. Continúa diciendo, la relación del afecto con el significante exigiría todo un año de la teoría de los afectos. Ya dejé ver en una ocasión cómo lo entiendo, se los dije a propósito de la cólera. Y dice, fíjense lo que dice de la cólera, que es algo que en la clínica surge todo el tiempo, ¿no? Con lo que también hay que vérselas constantemente. Dice, la cólera, les dije, es lo que ocurre en los sujetos cuando las clavijitas no entran en los agujeritos. ¿Qué significa esto? Que cuando en el plano del otro, con mayúscula, o sea, del significante, o sea, siempre, más o menos en el de la fe, de la buena fe, no se juega el juego. O sea, cuando en el plano del otro, el significante, digamos, en el marco de la buena fe, el juego no es jugado. Bueno, eso produce la cólera, cuando el juego no es jugado en el marco de la buena fe dentro del otro, en el plano del otro, digamos, del significante. Dice, no he tomado la vía dogmática de hacer preceder de una teoría general de los afectos lo que voy a decirles de la angustia. ¿Por qué? Porque aquí no somos psicólogos, somos psicoanalistas. Atención, fíjense la distinción que hace, ¿no? Dice que no anticipó una teoría general de los afectos para hablar de la angustia, porque justamente acá no somos psicólogos, dice. Dice, yo no les desarrollo una psicología, un discurso sobre esa realidad irreal que se llama la psique,
sino que Lacan desarrolla, dice acá, una praxis que merece el nombre de una erotología. Se trata del deseo, de lo que se trata en el psicoanálisis, en la praxis que él opone a la psicología, es del deseo. Dice, y el afecto, porque por él que, perdón, y el afecto por el que nos vemos llevados quizás a hacer surgir todo lo que este discurso comporta a título de consecuencia, no general sino universal, sobre la teoría de los afectos, es la angustia. Es decir, es por medio de la angustia que nos vemos quizás hacer surgir todo lo que comporta el discurso este sobre la teoría de los afectos. Bueno, eso es todo por esta clase, espero que les haya servido y gustado. Esta es la clase 1, pero voy a subir las otras clases, así que se los dejo conectados con este mismo video, ¿sí? Eso ha sido todo por hoy. Cualquier duda, comentario, sugerencia, pueden dejarla anotada en los comentarios. Por supuesto que si me dan un ok, a mí me ayuda en el canal. Si simplemente apretas el botoncito de OK, me ayuda en el canal. Y si todavía no estás suscrito, te invito humildemente a suscribirte y a tener acceso a todo el material que está en el canal. Y si estás preparando el examen de residencia, por supuesto que esto te va a ayudar mucho. Bueno, muchas gracias por acompañarme en este video y nos vemos entonces en la próxima cita de psicoanálisis. Chao, nos vemos.